Continuamos con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 97 titulado Administrando para la gloria de Dios. Y vamos a estar leyendo Éxodo 22 del 29 al 30. Éxodo 22 del 29 al 30. Dice la palabra del Señor: No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Mis hermanos, estamos en esta serie expositiva de Éxodo. Hemos visto a través de estos 22 capítulos que hemos estado estudiando cómo Dios ha sido el soberano, rigiendo los destinos de las naciones, pero también lo hemos visto como redentor de su pueblo y lo hemos visto como juez, juzgando las acciones de los hombres de las naciones, y como legislador. Estamos ahorita en la parte de la ley. Recordemos que desde el capítulo 20 empezamos a hablar de la ley. Vimos primero los 10 mandamientos y vimos cómo esos 10 mandamientos no son la única ley que Dios dejó. Después, en el libro del pacto, el Señor nos empieza a dar algunas leyes, muchas muy adecuadas para cada circunstancia, y otras sencillamente son principios sólidos que son viables en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y hemos visto cómo estos mandamientos complementan la ley que el Señor dio a través de los 10 mandamientos allí en el monte Sinaí. Hace 8 días hablamos respecto a una ley que nos exigía respeto para la autoridad. Recordemos que hace 8 días estábamos hablando de ese tema, y los versículos de los que nos toca hoy estudiar, los que tenemos hoy en nuestro orden, pues nos van a hablar acerca de ordenanzas de culto. Realmente son 3 ordenanzas de culto importantes en el sistema sacerdotal, y que van a ir Dios implementando a través de las leyes que nos falta estudiar, ¿no? Entonces, este estudio va a ser determinante en la manera en que nosotros consideramos la iglesia. ¿Cómo la consideramos como institución? ¿Y qué papel nosotros jugamos en todo esto, en la iglesia del Señor, en lo que el Señor nos manda? Así que vamos a hacer este estudio, vamos a entrarnos en el tema, y vamos a ver esas 3 ordenanzas de las que les hablé al principio. Esas 3 ordenanzas que estos versículos contienen, que son ordenanzas de culto para el pueblo de Israel, y que a nosotros como pueblo de Dios hoy en día nos enseñan unos principios muy importantes como congregación. Así que vamos a empezar. El primer punto que vamos a estar tratando hoy se llama las primicias. Recordemos, son 3 ordenanzas que vamos a ver hoy. La primera son las primicias. Entonces dice el versículo 29, capítulo 22, versículo 29 dice: No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Entonces, hasta ahí vamos a leer. La primera ordenanza de culto que aparece aquí en este texto está relacionada con las primicias, ¿no? ¿Qué eran las primicias a las que hace referencia este pasaje? Las primicias eran una fiesta ordenada por Dios que debían celebrarse cada año. En esta se dedicaba una porción inicial de la siembra que se había hecho de la cosecha, de la siega de la cebada, con una libación. Recordemos que una libación era una ofrenda de una bebida a Dios, ¿no? En este caso era vino, por eso allí nos hablan de la mies y del lagar, ¿cierto? Porque era una cosecha y también había una libación de vino. Estas fiestas se celebraban allá en Israel entre marzo y abril, después de la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos que eso hace parte de las fiestas que el Señor ordenó, que más adelante vamos a estar hablando de todas estas fiestas. El modelo que debía hacerse, la forma en que debía hacerse esta celebración, pues Dios la especifica más adelante, y específicamente la encontramos en Levíticos, capítulo 23, del 9 al 14. Yo quiero leerlo
para que entendamos un poco a qué se refiere Dios con esta palabra primicias, a qué se refiere el Señor con este primer orden de culto. Dice Levíticos 23:9, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Entonces, como podemos ver, en esta fiesta se presentaba la persona al Señor con una gavilla de cebada de la nueva cosecha, ¿no? Además, se hacía un holocausto de un cordero y se hacía una ofrenda y una libación. No se podía comer, y eso es muy importante, no se podía comer de esa nueva cosecha hasta que se hubiese efectuado la primicia, ¿cierto? Hasta que no se da la primicia no se podía participar o disfrutar la nueva cosecha. Entonces las primicias y los diezmos se consagraban al Señor en el tiempo de la cosecha, y pues eran una fiesta en la que los hijos de Israel reconocían a Dios como el dador de todo. Le estaban diciendo, tú eres el que nos das el grano, tú eres el que nos das todo lo que tenemos, la tierra, tú eres el que nos sustentas, tú eres el que nos provees. Eso era lo que estaban diciendo. Estas fiestas era el medio por el cual ellos confesaban esa dependencia de Dios, confesaban a Dios como el sustentador, el dador, ¿cierto? Y esto era muy hermoso. Y también a la vez era un símbolo de consagración de toda la cosecha al Dios que la proveyó. Entonces, la forma de consagrar toda la cosecha a Dios era en la fiesta en la que se daban las primicias y también se daba el diezmo de lo que el Señor les había dado. En Deuteronomio 26, capítulos del 1 al 15, quiero leer estas porciones que son importantes para nuestra comprensión de esta fiesta, de este mandamiento que nos está dando el Señor. Dice así, miren lo que se instituyó en la misma ley más adelante y que complementa el orden que nos está dando el Señor hoy. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios.
y te alegrarás de todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado, y no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos en mi luto, ni he gastado de ellos estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Entonces podemos ver que en este texto que hemos leído, nos habla de cómo iba a ser esas primicias, de cómo eran esas primicias y lo que estábamos hablando, de qué significaban estas primicias para el pueblo de Dios. Específicamente lo que estamos viendo allí es que Dios está recibiendo del pueblo la gratitud, ¿no? Si vemos el texto que acabamos de leer, ellos tenían que llevar esas primicias al tabernáculo o templo, presentarlas al oficial, en este caso al sacerdote, confesar a Dios como el dueño de todo lo que tenían, confesarle como el Salvador. Recordemos que el hombre dice: nosotros estamos en Egipto y Dios nos sacó, ¿cierto? Y también como el dador de la tierra, el proveedor de la cosecha. Y eso era lo que hacían en medio de esa primicia. Ahora, aparte de eso, ellos testificaban que habían ofrecido como buenos administradores lo que Dios había consagrado de sus cosechas, lo que debía ser consagrado a Dios, es decir, sus primicias y sus diezmos, y que habían dado lo tocante a los pobres de Israel, que ya vimos en algunos estudios pasados, cómo había una ley a favor de los pobres en Israel. Dice que este buen administrador, este israelita, este hijo de Dios, tenía que ir a ofrecer sus primicias, declarar que había cumplido con sus deberes, y luego de eso podía orar a Dios diciendo: Señor, bendice la tierra que tú nos has dado, bendícela conforme a tu promesa. Y eso es maravilloso, ¿no? Vemos que el asunto no era simplemente que ellos iban y pedían a Dios que los bendijera y ya. No, ellos iban, cumplían con sus deberes, hacían su labor como buenos administradores, y luego decían: Señor, yo he sacado lo consagrado, bendice tu tierra, bendice la cosecha, bendice lo que hemos traído. Este era el orden, y este es un administrador que estaba haciendo las cosas como Dios manda. Este hombre podía regresar a su casa feliz con su familia y disfrutar de todo el bien que Dios le había dado, ¿cierto? Y eso es muy importante, mis hermanos, nos ayuda a entender cómo hay un orden, ¿no? Nosotros que sabemos que Dios gobierna, sabemos que Dios nos da la vida, sabemos que Dios nos da el trabajo, que Dios nos da todo, sabemos que hay un orden, y sabemos que como los hijos de Israel debemos ser agradecidos con todo lo que Dios nos da. El ofrecimiento de los diezmos y las primicias consagrados a Dios se basaba en la certeza de que todo pertenece al Creador. Y por eso, antes de servirse en ellos de todo la cosecha, pues lo que hacían era dar esa parte, dar esa primicia, consagrar esa primicia, ¿cierto? En la cual toda la cosecha sería bendita. Y básicamente las primicias nos hablan de eso, ¿no? De reconocimiento de quién es nuestro Dios, de reconocimiento de quiénes somos nosotros como administradores, pero también de gratitud, de venir a Dios con gratitud, de decir: mira, gracias por lo que tú me has dado. La pregunta que podemos hacernos al mirar esta fiesta, al mirar esto que nos está diciendo este texto, que debemos apartar la primicia, que los hijos de Israel debían apartar la primicia para Dios. La pregunta es: ¿para qué se usaba esa primicia? ¿Qué se hacía con esas gavillas? ¿Qué se hacía con todo lo que se traía delante del sacerdote, en el tabernáculo? ¿Qué se hacía con todo eso? Porque imagínense ustedes, cada
una de las familias de los hijos de Israel, pues obviamente cada uno era agricultor. ¿Cuántas familias habían en Israel? Y cuando hacían esas primicias, ¿cuánta cantidad de cebada llegaba de las ofrendas de los hijos de Israel? Pues mucha, ¿cierto? ¿Qué se hacía con todo esto? ¿Qué se hacía con todos estos productos? Pues la respuesta la da la Biblia misma, la da la ley un poco más adelante. Y yo quiero que veamos qué se hacía. Miren lo que dice en el capítulo 18 de Números, que tiene como título Sostenimiento de los sacerdotes y levitas. El versículo 13 nos habla de para qué se usaban esas primicias. Dice, esta es una palabra que Dios le da a Aarón y a su familia, a su descendencia, a sus hijos, a Aarón y a los levitas. ¿Qué dice? En Números 18:13 dice, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio de tu casa comerá de ellas. Entonces, muy importante porque el texto nos muestra que estas primicias que se consagraban a Dios terminaban siendo para el sustento del sacerdocio. Recordemos que el sacerdocio era toda la familia sacerdotal. Toda la familia de Leví estaba involucrada en el sacerdocio y en el servicio a Dios en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Y todas estas primicias iban a servir para todas estas personas. Recordemos que cuando hablamos de levitas, no estamos hablando de 3 personas, ¿cierto? No estamos hablando de un culto en donde habían 3 ujieres, no. Estamos hablando de muchos levitas que servían a Dios y ellos necesitaban sustento y Dios tomaba estas primicias, le dice a Aarón, esto va a ser para ustedes. Esto nos deja ver que las primicias hacían parte del compromiso del pueblo de Dios con la adoración pública, con la adoración a Dios, ¿no? Nuestro texto es una ley que no solamente habla de este deber de los hijos de Israel de traer sus primicias, sino que recuerda a los hijos de Israel que no debían demorarse negligentemente a la hora de traerlas, a la hora de darlas. Las primicias no debían demorarse. Dice el texto que estamos estudiando, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Ahora, yo quiero que meditemos un poco en esto, mis hermanos, en esto que estamos leyendo, porque si nosotros miramos, el principio de esta ley sigue vigente para nosotros, en todos los sentidos. Puede que no estemos en Israel en el tiempo de la gobernación, del gobierno, del pueblo, de la nación de Israel que se estaba formando allí, pero los principios de Dios en su ley siguen vigentes. ¿Cuáles principios? Pues primeramente podemos ver que como pueblo de Dios también todavía nosotros estamos llamados a reconocer que tenemos lo que tenemos por Dios, ¿cierto? Que es de Dios, que es por causa de Dios que tenemos lo que hoy en día tenemos. Lo que usted tiene, sus posesiones, su trabajo, su familia, su salud, su vida. Todo eso proviene de la mano de Dios. Todo es de Dios y nosotros somos solamente administradores. Él nos ha dado a cada uno algo para administrar y eso debemos tenerlo claro. Nosotros debemos tener claro eso como lo tenía el pueblo de Israel. Así como el hijo de Israel iba y decía, yo reconozco que Dios me ha traído aquí, me ha dado lo que tengo, nos ha dado esta tierra. Nosotros también tenemos que reconocer que todo lo que tenemos es de Dios. Otro principio que podemos tomar de este texto que estamos estudiando es que sabemos que dependemos de la bendición de Dios para todo lo que hacemos, ¿cierto? Es por la bendición de Dios que tenemos lo que tenemos. Y es por la bendición de Dios que podremos alcanzar lo que nos proponemos. Es por la bendición de Dios. Entonces, muy importante. Otra cosa que también es importante en medio de lo que estamos diciendo y en medio de lo que estamos estudiando es que estamos llamados a expresar gratitud por esas realidades. Gratitud porque Dios, el dueño, el que tiene todo el dominio y el poder, le ha placido darnos, y no estamos hablando solamente de lo material, le ha placido darnos también una familia, le ha placido darnos unos hijos, le ha placido darle a usted, hermana, un esposo, ¿cierto? Le ha placido darle al hermano la esposa, le ha placido darnos las propiedades que tenemos. A Dios le ha placido darnos una familia, le ha placido darnos una iglesia, le ha placido darnos un pastor,
le ha placido darnos muchas cosas, ¿cierto? Y nosotros como creyentes debemos ser agradecidos con todas estas cosas y expresarlo a Dios, con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Y otra cosa que podemos resaltar, y otro principio que podemos tomar aquí de esta enseñanza de las primicias, de lo que eran las primicias y de lo que el Señor hoy nos está diciendo, no demorarás la primicia, es que como pueblo de Dios tenemos un compromiso con la obra de Dios. Todos los creyentes, todos los que nos llamamos creyentes, cristianos, tenemos un compromiso con la obra de Dios. Esto no es ajeno a nosotros, esto es nuestro y tenemos un compromiso. Es cierto que hoy en día se toman textos como este para engañar. Muchos de los que tienen esa doctrina de la prosperidad han usado textos como estos para manipular y sacar dinero a las personas. Es cierto que hay una cantidad de fraudes y que muchos usan textos de la palabra como este para hacer fraude, pero también es cierto que el texto es palabra de Dios. También es cierto que lo que estamos viendo aquí y lo que estamos leyendo es palabra de Dios, y que el principio bíblico es real y está vigente para nosotros. Estamos llamados a reconocer que Dios es nuestro proveedor, nuestro sustentador, y estamos llamados a honrarle con lo que somos, con lo que hacemos, con nuestra familia, pero también con nuestros bienes, con todo lo que Él nos provee. Todavía es cierto que Él bendice nuestra provisión en medio de nuestra gratitud. Dice la palabra en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces la palabra de Dios nos recuerda con esto de las primicias. Tenemos un compromiso como iglesia. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. El segundo punto de lo que estamos estudiando hoy, recordemos que hablamos de 3 ordenanzas relacionadas con el culto. La segunda era el hijo primogénito, ¿cierto? Entonces estamos hablando de esas 3 ordenanzas de culto acerca de lo que nosotros debemos consagrar a Dios. Primero habla de las primicias, luego lo segundo habla del hijo primogénito, ¿no? Y vamos a estar leyendo Éxodo 22, 29. Dice en la parte segunda del versículo. En la primera hablamos de la primera parte, ahora vamos a tomar la segunda parte. La segunda parte de ese versículo 29 dice: me darás el primogénito de tus hijos. Ojo, dice, me darás el primogénito de tus hijos. Entonces la segunda ordenanza de culto es la ley de los hijos varones que abren matriz, así le llama la Biblia, o los primogénitos. Ya anteriormente, cuando vimos acerca de la Pascua, nos dimos cuenta que Dios exigió para sí el primogénito de los hijos de Israel. Y la causa era porque Dios había redimido a esos hijos primogénitos en la tierra de Egipto. ¿Recuerdan cuando en medio de la muerte de los primogénitos egipcios, Dios guardó la vida de los primogénitos de los hijos de Israel a través de la redención? ¿Recuerdan? Ahora, si nosotros recordamos Éxodo 13:2, cuando hablamos de la Pascua, dice aquí así, Éxodo 13:2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es. Entonces Dios estaba reclamando la propiedad sobre los hijos mayores que abren matriz, los primogénitos, los hijos varones que abren matriz, los primogénitos. Esta exigencia no era como la costumbre de los pueblos paganos de ese tiempo, entre ellos Canaán, donde algunos sacrificaban a sus hijos a las divinidades, o podríamos decir a los demonios más bien, en un culto ritual, ¿cierto? Ellos lo que hacían era matar a sus hijos como ofrenda para sus dioses. Eso no es de lo que está hablando Dios cuando habla acerca de consagrarle los hijos primogénitos. Cuando Dios reclama a los hijos primogénitos, esto significa que ellos serían consagrados para Dios como los sacerdotes de Israel o sacerdotes de las familias. Y a esto es a lo que se refiere nuestro texto cuando dice, me darás el primogénito de tus hijos. Es decir, Él será para mi servicio. Él estará para mi servicio como sacerdote. Vemos que más adelante, cuando vayamos avanzando con nuestros estudios de la ley,
pues encontramos que Dios introdujo por completo su administración sobre Israel y cambió, o más bien reemplazó a los primogénitos con los levitas, ¿no? Reemplazó a los primogénitos con los levitas. Números capítulo 3, versículos 9 en adelante hasta el 12. Miren lo que dice este texto. Dice: y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Entonces vemos allí cómo Dios hace ese cambio, ¿no? Dios dice: bueno, voy a tomar a los levitas en lugar de los primogénitos. Ya no son los primogénitos los que van a ser sacerdotes o los que van a servir en mi altar. Dice: van a ser los levitas. Y él hace toda una ceremonia que obviamente no vamos a estudiar porque no es el tema, pero quiero decirles a qué se refiere Dios cuando habla acerca de consagrar los primogénitos. Pues lo que estamos viendo es acerca del sacerdocio, lo que nos está mostrando es acerca del sacerdocio. Ya no serían los primogénitos los sacerdotes, pero toda familia que tenía un hijo primogénito varón, pues tenía que redimirlo delante de Dios con una ofrenda. Como dice Éxodo 13:13, miren lo que dice allí, dice: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos, al primogénito de tus hijos. Esto es lo que hizo, lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento que terminó haciendo José y María. ¿Recuerdan cuando fueron a presentar al niño? Cuando estos dos padres de Jesús, su padre y su madre, van al templo a presentar a su hijo, eso era lo que estaban haciendo, cumpliendo este versículo que está en Éxodo, que dice que el primogénito debía ser redimido. Había una ofrenda que se hacía, que es la ofrenda que ellos presentaron delante del sacerdote. Como vemos esa presentación del niño, de nuestro Salvador Jesucristo, cuando se presentó allá en el templo, no tiene nada que ver con la presentación que algunas iglesias hacen hoy en día de los niños, porque esa presentación de la que estamos hablando hoy era la presentación de los primogénitos, solamente de los varones primogénitos. No era de todos los niños, era de los varones primogénitos. Pero bueno, ese no es el tema. Pero podemos darnos cuenta cómo esta ley de darle los primogénitos a Dios tiene que ver con el sacerdocio, ¿cierto? Tiene que ver con personas que iban a estar dedicadas al servicio a Dios. El pueblo de Dios, a través de los primogénitos, debía proveer hombres que se dedicaran de tiempo completo a la obra del Señor. Y eso es muy interesante. Hombres que, como dice el texto, serían de Dios. Cuando se habló de los primogénitos, Dios dijo: los primogénitos son míos, ¿cierto? Cuando Dios los reemplaza por los levitas, más adelante va a decir lo mismo. Va a decir: los levitas son míos, porque Él hace el cambio. Así que Israel era el pueblo de Dios. Toda su vida giraba en torno a Dios. Toda su vida. Incluso, como veremos más adelante cuando hablemos acerca de las fiestas de Israel, Dios decretó más fiestas aparte de esta de las primicias. De modo que todo el año el pueblo vivía en torno a Dios, ¿no? Todo el año el pueblo de Dios vivía recordando a su Dios. Y la iglesia, si nosotros vemos, la iglesia vivía para Dios, ¿cierto? Es decir, ese pueblo de Israel, esa nación santa, como Dios dijo, vivía para Dios. Tenía que preocuparse del sacerdocio también, de que hubiese un sacerdocio. Tenía que ocuparse de las primicias para el sacerdocio, para que funcionara el sacerdocio. La iglesia sabe que está en este mundo de pasada. Nosotros como iglesia sabemos que estamos en este mundo de pasada, que nuestro destino eterno es el cielo, que aquí no es nuestra morada eterna. Es decir, en este mundo como lo conocemos ahora, no es. Así como estamos en este momento, no es.
Las cosas que hoy en día tenemos son pasajeras, son terrenales y un día van a pasar. Nada nos vamos a llevar. Si esa es nuestra fe, pues debemos aprender a vivir como Israel, en torno a nuestro Dios, administrando esta vida terrenal para su gloria. Eso es muy importante y este es el centro del mensaje de hoy. Debemos administrar nuestra vida para la gloria de Dios. Debemos administrar nuestra vida para Dios. Si somos de la iglesia, debemos administrar esta vida para Dios. Y quiero pasar a nuestro tercer punto. El tercer punto es el primogénito de animal. Entonces vimos primero las primicias de la cosecha, ¿cierto? Lo segundo que vimos fue el primogénito varón. Y ahora estamos viendo el primogénito de animal. Dice el versículo 30, dice, lo mismo harás con el de tu buey, está hablando del primogénito, y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Es interesante, ¿no? Al igual que en las cosechas de cebada y las cosechas del pueblo de Israel, y al igual que con los hijos primogénitos, también los primogénitos de los animales debían ser consagrados al Señor. Allí vemos que Dios en este texto nos da una orden y dice que el texto dice que 7 días esperará con su madre y al 8º día me lo dará. Parece que esa orden de que haya 7 días con su madre, más que un acto de ternura, lo que es una ley que se hace acerca de cómo sería puro el ofrecimiento delante de Dios. Es decir, tiene que ver con la pureza de la consagración. Pero lo que quiero hacer énfasis es que había que también dar ese primogénito a Dios de los animales. Como vimos anteriormente, cuando hablamos de las primicias de la cosecha, también cuando hablamos de los primogénitos machos de los animales, estamos hablando que todo eso era destinado al sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas. Recuerden que la tribu de Leví fue dedicada para el servicio a Dios, ¿no? Números 18, 14 y 15 dice así: todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Está hablando de nuevo Dios a Aarón y a su descendencia. Dice, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombre como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima al primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. Entonces, muy importante, allí nos vuelven a decir, los animales que consagraba el pueblo de Israel, que dedicaba el pueblo de Israel, esos animales que estamos viendo aquí en este punto, los primogénitos de los animales, también iban a ser parte de lo que iba a ser el sustento para el sacerdocio y los levitas. Entonces, como podemos ver, la ley disponía una completa logística para el funcionamiento del culto público al Señor, que abarcaba incluso el sacerdocio y disponía de recursos para el sostenimiento del sacerdote, del levita y de todas las personas que trabajaban en ese culto. Recordemos que había, cuando se edifica el tabernáculo y luego el templo, pues habían servicio de levitas en los cuales se turnaban los levitas y constantemente todo el día había servicio en el tabernáculo prácticamente. Todo el día había que mantener la llama encendida en el tabernáculo. ¿Recuerdan? Estos versículos que estamos estudiando y viendo hoy hacen parte de esa legislación que busca asegurar los medios para el sistema sacerdotal, los medios para el culto público. Lo que yo quiero, mis hermanos, es que consideremos y reflexionemos sobre esto que Dios nos está enseñando hoy, en esos textos que estamos viendo en Éxodo, ¿no? Recordemos que a través de este estudio hemos visto cómo la ley nos da principios sólidos, principios que todavía están vigentes para nosotros, que muchas leyes obviamente no las podemos aplicar hoy en día porque no estamos dentro de ese contexto o porque sencillamente no aplican en nuestros países, pero que los principios de la ley, los principios de esa ley están vigentes todavía. Dios sigue siendo el mismo. Y yo quiero que reflexionemos en esto, mis hermanos, esto que estamos viendo aquí en este estudio. Dios es quien instituyó el culto público. Dios lo instituyó. Y Él mismo
es el que se encarga de legislar para que ese culto sea posible. Dios legisló a favor de ese culto y eso es lo que debemos tener nosotros como creyentes muy claro. Nosotros debemos tener claro que es Dios el que nos habla de ese culto público. Es Dios el que lo instituye y es Dios el que a través de su ley provee los recursos para el sostenimiento de ese culto público. Es cierto, mis hermanos, que a través del tiempo, cuando hablamos nosotros de religión o cuando hablamos del cristianismo, a través del tiempo se ha querido usar la religión y la política como instrumentos para engañar a las personas. Es cierto, lo hemos visto en muchos pasajes de la historia, en muchos momentos históricos podría cualquiera citar alguna de tantas veces que los hombres usaron tanto la religión como la política para dañar, para destruir, para robar, ¿cierto? Para cometer injusticia. Pero nosotros sabemos que esas situaciones que han pasado obedecen ¿a qué? Al pecado. ¿Por qué ocurren? Recuerden que hace 8 días hablamos de la autoridad y cómo muchas veces la autoridad es pecaminosa, cómo muchas veces la autoridad es injusta, ¿cierto? Pero ¿qué hablamos acerca de la autoridad? Dijimos que la causa de que la autoridad muchas veces sea injusta no es la autoridad, sino el pecado. Cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de la religión, cuando hablamos de lo que estamos viendo aquí en este texto, cuando hablamos del funcionamiento del culto, podemos decir que hay muchos desengaños, claro que sí. Podemos decir que hay muchas personas que han pecado y han dejado el nombre de la iglesia en vergüenza, la religión en vergüenza, sí, podemos hablar y decir eso y muchos tendrán nombres y hasta fechas y todo. Pero nosotros sabemos que todos esos acontecimientos no deslegitimizan ni a la religión ni al Estado, no deslegitimizan ni al cristianismo ni al Estado. Es decir, los dos estamentos, tanto la iglesia como el Estado, fueron diseñados por Dios y en sí mismos son una bendición. En sí mismos son la bendición que Dios nos ha dado y debemos propender por el bien de las instituciones que Dios ha dejado en esta tierra. Pero lo que pasa, esos acontecimientos y cosas que son contrarias a la ley de Dios y que son pecaminosas, ya no son culpa ni de la iglesia ni del Estado, son el pecado que mora en los hombres. Hoy en día la iglesia es vista por muchos como un estafadero. Muchos ven la iglesia de esa manera. E incluso en medio del pueblo que se llama cristiano o que se dice ser cristiano, muchos basados en esa noción de que no quieren ser estafados, se basan en esto para finalmente no apoyar las iglesias a las que asisten, ¿no? Donde se congregan. Si nosotros vemos hoy en día la labor de un pastor es menospreciada, al punto que muchos pastores tienen que tener 1 o 2 oficios extras para poder sustentar su familia. Muchos piensan en la ofrenda, en los diezmos, en lo que se recoge en una iglesia, como una obra de caridad para sustentar al pastor pobrecito, ¿cierto? Pero nosotros vemos en lo que estamos estudiando hoy, que en medio del pueblo de Israel no era así, porque Dios legisló de tal manera, de una manera adecuada, para que el sostenimiento del sacerdocio estuviese garantizado. Y eso es muy importante, eso es muy importante. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, porque muchos de nosotros venimos de ser incrédulos, de hablar mal del Estado, como veíamos hace 8 días, de hablar mal de la iglesia, de decir que todos son iguales, y eso no es lo que la Biblia nos enseña. El pueblo tenía leyes como las que acabamos de ver, por las cuales se hacían cargo de los gastos del culto público, incluyendo el sostenimiento del sacerdocio, de los levitas. Muchos hoy en día, queriendo evadir sus responsabilidades, simplemente dicen, eso estaba en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Recordemos que hoy en día hay muchos que quieren a su conveniencia usar la diferencia que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para decir esto vale y aquello no. Pero nosotros sabemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento es un solo libro, ¿cierto? Es un solo pacto. Que el Antiguo y el Nuevo Testamento son iguales. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo nada más. Que el Antiguo Testamento es el pacto, ¿recuerdan? El pacto prometido. Y el Nuevo Testamento, el pacto cumplido. Pero que en ambos Dios sigue siendo el mismo. Los principios de Dios no cambian. Hoy en día,
Muchos se escudan en eso, dicen, no, para el Nuevo Testamento ya no hay que dar nada, ya que el pastor se las arregle como pueda. Pero yo me pregunto, yo quiero hacerles esta pregunta, que nos preguntemos en nuestro corazón. ¿Hoy en día no hay iglesia? ¿Hoy en día no hay un culto público, mis hermanos? Claro que sí. Hoy en día no hay gastos asociados a ese culto público. Hoy en día no hay oficiales trabajando de tiempo completo para la obra del Señor. Hoy en día no es justo pagarles un salario justo a cada trabajador que dedica su vida de tiempo completo a la iglesia, que dedica su tiempo, así sea medio tiempo, a la labor de la iglesia. Es decir, hoy en día no es digno un obrero de su salario. No necesitamos hoy en día que la iglesia crezca. No queremos que avance el reino de los cielos. Los principios eternos de Dios que estamos aprendiendo ya hoy en día no están vigentes, ya hoy en día no hacen parte de lo que la iglesia debería ver, aprender y guardar. Es una buena reflexión, mis hermanos. Nosotros sabemos que los principios eternos de Dios siguen vigentes. Son eternos y siguen vigentes. La iglesia de hoy tiene las mismas responsabilidades de la iglesia antigua. La iglesia del Nuevo Testamento tiene las mismas responsabilidades de la iglesia antigua. Somos lo mismo que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Somos el pueblo de Dios, llamado a ser una nación santa, que tiene que ocuparse del culto público, del sacerdocio, que muchas veces tenemos que dar nuestros hijos para la obra del Señor, que muchas veces también tenemos nosotros que dar nuestros recursos para apoyar, para el sustento de la obra. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí está el apóstol Pablo enseñando acerca del tema y dice que los ancianos que trabajan en predicar y enseñar deben ser honrados. Y está hablando acerca de una paga y dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Él está tomando el pasaje del Antiguo Testamento para decir una verdad que es aplicable hoy en día, un principio que es aplicable hoy en día. La iglesia debe estar comprometida con el culto público. Todo creyente debe estar comprometido con el culto público. Debemos estar comprometidos con la iglesia, con la obra del Señor. Primero a los Corintios 9:13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Otra vez el mismo principio. Cita el apóstol Pablo el Antiguo Testamento para decir que los que servían al altar participaban del altar. ¿Quiénes eran los que servían en el altar? Obviamente los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y está tomándose de allí y dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Mis hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios que seguimos siendo, estamos comprometidos con la obra del Señor. Históricamente la iglesia del Señor ha conocido su responsabilidad y ha participado con amor, con compromiso en lo relativo al culto público. Mis hermanos, a los creyentes no se les ruega ni tampoco se les manipula, porque ellos están comprometidos con Dios, ellos saben lo que deben hacer, ellos saben que son parte de esto, saben que la iglesia no es del pastor, es el trabajo de todos. Tenemos muchos ejemplos de cómo la iglesia se involucraba y se apersonaba de la obra del Señor. Uno de ellos lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio de Éxodo cuando veamos la edificación del tabernáculo, cómo cuando Moisés llama a la gente a la construcción del tabernáculo, las personas dan de tal manera que Moisés tiene que parar esa ofrenda porque dice ya tenemos suficiente. Tenemos muchos pasajes donde vemos la iglesia dando y haciendo la obra, no por imposición ni por manipulación, sino porque son conscientes del compromiso que tienen. También hemos visto y podemos encontrar en la Biblia momentos en que la iglesia ha quitado sus ojos de lo eterno y los ha puesto en este mundo
y Dios los ha amonestado. Uno de esos pasajes está en Ageo. Recordemos que el profeta Ageo amonesta a la iglesia. Le dice, es tiempo para que ustedes anden en sus casas artesonadas y la iglesia, el templo del Señor está vacío, el templo del Señor está descuidado. ¿Recuerdan? Los hijos de Israel se habían apartado del templo, habían apartado sus esfuerzos para la reconstrucción del templo y se habían dedicado a artesonar sus casas, a lo suyo, al egoísmo, y se habían apartado de la obra del Señor, apartado su corazón de la obra del Señor, y Dios, a través del profeta Ageo, les llama la atención, los amonesta. Cuando bajamos los ojos de la eternidad, cuando nosotros empezamos a ver la vida como la ve el incrédulo, solamente lo terrenal, pues pasan situaciones como esta. Por eso nuestro texto, ¿cómo empezó diciendo? ¿Te recuerdan? Dice, no demorarás las primicias. ¿Recuerdan? No demorarás. Ojo con la negligencia. Y estos mandamientos que hacen parte de ese libro del pacto nos recuerdan nuestro compromiso como administradores y miembros del pueblo de Dios. Si decimos creer en la vida eterna, si decimos que esta vida es pasajera, que esto es terrenal, si decimos que aquí estamos solo por un rato, no podemos vivir y administrar la provisión que Dios nos da como si fuéramos incrédulos. No podemos vivir como si esta vida fuera todo lo que existe. No, nosotros tenemos un propósito eterno. Mis hermanos, no hay nada más triste que gastar nuestra vida, nuestros esfuerzos en hacer dinero, en hacer posesiones, en hacer muchas cosas, y al final del tiempo, cuando estamos muriendo, darnos cuenta que todo eso no era absolutamente nada. ¿Cuántos les ha pasado esa situación? ¿Cuántas veces hemos oído de hombres que tuvieron de todo en la vida, tuvieron todo lo que querían, pero al final de sus días dicen, esto no sirve para nada, esto no es nada? Hemos visto muchos magnates que no son creyentes, pero cuando llegan al final de sus días tienen que decir, esto no tiene sentido, vivir para tener todo esto no sirvió de nada, malgasté mi tiempo, invertí mal mi vida. Al igual que los hijos de Israel, mis hermanos, debemos nosotros reconocer que nuestra vida gira en torno a Dios, gira en torno a nuestro Señor. Nos levantamos por la gracia de Dios, nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos los creyentes es que darle gracias a Dios por el nuevo día, poner nuestro día en la presencia de Dios. Vamos a desayunar y ¿qué hacemos los creyentes? Oramos a Dios, decimos, Señor, gracias por este alimento, lo mismo que acabamos de leer de las primicias. Primero agradecemos y luego sí participamos. Mis hermanos, todo el día, llega la hora del mediodía y vamos a almorzar, otra vez oramos. Llega la tarde, en la comida oramos. Llega la noche, tenemos otro devocional con nuestros hijos, devocional familiar. Nuestra vida completa gira en torno a Dios, nuestro ser completo gira en torno a Dios. Debemos involucrarnos en la obra del Señor. Debemos involucrarnos en la obra de Dios, en esta vida, porque es nuestra, mis hermanos. La obra del Señor es parte de nosotros, como el pueblo de Israel, que fue una nación dedicada para Dios. Esa nación no es algo diferente, somos nosotros como nación, como iglesia. Somos nosotros como iglesia. La Biblia nos llama en el Nuevo Testamento el Israel de Dios. Somos parte de ese Israel, somos parte de sus escogidos. Debemos involucrarnos en la obra de Dios en esta tierra, con nuestra vida, porque hacemos parte de ella, de esa obra. Es nuestra, no es solo del pastor, como muchas iglesias pasa que la iglesia piensa que la obra es del pastor. Y el pobre pastor empuja esa obra, se esfuerza, se hernia en su intento de hacer que las cosas funcionen, de que la gente venga, que haya esto, haya aquello otro, que podamos hacer alguna actividad. No, mis hermanos, la iglesia somos todos. Esta obra es nuestra, es de todos nosotros. Yo soy parte de esa obra, pero usted también. Todos somos parte de ella, todos los creyentes. Al igual que los hijos de Israel, debemos ver esta obra como nuestra, esta tarea como nuestra, esta responsabilidad como nuestra. Mis hermanos, si somos parte del pueblo de Dios y hemos visto la obra de Dios como ajena, hemos pecado. Si la hemos dejado para que se encarguen los líderes, se encarguen los ancianos y el pastor, se encarguen los que están allí en eminencia, pues no. Si hemos hecho eso, hemos pecado.
Porque la Biblia nos llama a todos a ser parte, a involucrarnos en la obra. Todos nosotros somos la iglesia del Señor. Y si nosotros recordamos un poco lo que la Biblia nos dice, si nosotros recordamos los textos, los pasajes de la Biblia, cuando Dios llama o nombra la luz del mundo, ¿a qué se está refiriendo? Cuando Dios habla de la luz del mundo, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al pastor? No, a todos nosotros. Jesús le dijo a la iglesia: vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes son la luz del mundo? ¿Los pastores? No, toda la iglesia. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes son la sal de la tierra según la Biblia? El pastor y los ancianos. No, la Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra. Se está refiriendo a la iglesia. ¿Para quién es el llamado al evangelismo? ¿Para el pastor? No, para todos nosotros, dice la palabra de Dios. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos a las naciones. ¿Quiénes? Todos. Mis hermanos, somos parte del pueblo de Dios. Y hemos visto que a través de la Biblia, que a través de estos pasajes que hoy estábamos estudiando, Dios legisló para que todo el pueblo hiciera parte de esa obra del Señor, para que todo el pueblo estuviera involucrado en el culto público, en el sacerdocio, en la labor de los levitas, en la labor del sacerdote, de sus hijos. Todo el pueblo estaba involucrado en el culto público. Todos nosotros debemos estar involucrados en el culto público, con nuestros dones, con nuestra vida. Cuando hablo de nuestros dones es porque Dios le dio dones a cada uno de nosotros. Dones como el de cantar, pero dones también como el de administrar, dones también como los dones terrenales. Dones, Dios nos ha dado dones y todos nosotros debemos poner nuestros dones al servicio de la obra del Señor. Todos nosotros debemos poner esos dones al servicio de la obra del Señor. Mis hermanos, eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y de nuevo le repito, no dice que el pastor es columna y baluarte. ¿Quién es la columna y el baluarte de la verdad? La iglesia del Señor. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Y yo quiero que hoy nos apersonemos del llamado que Dios nos ha hecho como iglesia, a todos nosotros. Que nosotros podamos hacernos cargo del llamado que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un llamado a todos nosotros, un llamado a velar por la verdad. Somos nosotros, la iglesia, el pueblo, todos nosotros como congregación, los que hemos sido llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, tenemos que reconocer hoy delante de Dios que muchas veces somos como aquel pueblo de Israel cuando en tiempos de Ageo se olvidaron de la obra del Señor. Muchas veces nosotros nos desconectamos de lo eterno y nos metemos aquí en lo terrenal tanto que descuidamos lo que Dios nos ha llamado, nuestro principal llamado. Recordemos cuál es el fin principal del hombre. El fin principal y más noble del hombre, ¿cuál es? ¿Recuerdan? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La Biblia nos llama a vivir para Dios. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso dice el apóstol Pablo. Para que los que viven ya no vivan para sí. Nosotros ya no podemos vivir para nosotros nada más. Dios nos llama, como hemos visto a través de toda la ley, a trabajar. Dios nos llama a ser fructíferos. Dios nos llama a tener hijos para Dios. Dios nos llama a sujetarnos a las autoridades. Pero también nos recuerda hoy, en este día, nuestra responsabilidad con la obra del Señor, nuestra responsabilidad con el culto público, nuestra responsabilidad con la bendita obra del Señor. Así que mis hermanos, yo les invito, si hemos visto la obra del Señor como algo ajeno a nosotros y si no estamos involucrados con ella, hoy es el día para pedirle perdón al Señor. Si hemos desamparado la obra del Señor, si hemos amado más las cosas de este mundo, muchas veces las cosas nuestras, las metas nuestras, hoy pidámosle perdón a Dios en este día y comprometámonos con Él. No es el pastor, sino a toda la iglesia a la que Dios llama a su obra, al compromiso con su obra. No era solamente Aarón y a sus hijos. El pueblo de Israel estaba involucrado. Con todo lo que Dios legisló, estaba involucrado. Mis hermanos, la iglesia somos todos nosotros.
Hagamos nuestra parte. La iglesia somos todos nosotros. Evangelicemos. La iglesia somos todos nosotros. Participemos. Colaboremos. Pongamos nuestros dones al servicio del Evangelio. Hagamos lo que tenemos que hacer, porque Dios nos ha llamado a todos nosotros para extender su reino. La Biblia dice que será predicado este Evangelio del reino en todas las naciones. ¿Quién tiene que cumplir con esa labor? La iglesia. Obviamente es Dios el que a través de nosotros obra, pero lo hace a través de nosotros. A Dios le plació escogernos como ese instrumento. Dios le dijo a Israel y nos dice a nosotros: ustedes son una nación de sacerdotes y gente santa. Pedro dice en su epístola, dice que nosotros somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo les invito, hermanos, a que hoy nos comprometamos con Dios. Le pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Le pidamos perdón al Señor si hemos abandonado en nuestro corazón la obra del Señor y nos comprometamos con ella. Pongamos nuestros dones, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos al servicio del Señor. Que Dios nos bendiga en este día y nos permita ser conscientes del llamado que Él nos hace a nosotros, a todos nosotros como iglesia del Señor. Les invito a que oremos al Señor, le pidamos que nos perdone y que nos ayude, que nos comprometamos hoy delante de su presencia. Amado Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por el privilegio que nos das hoy de poder venir delante de ti y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje nos recuerda nuestro compromiso. Que así como llamaste a los hijos de Israel a dar sus primicias, a apartar, a consagrar el primogénito de sus hijos y a consagrar también para ti el primogénito de sus animales, también a todos nosotros como iglesia tuya nos llama a involucrarnos, nos llama a comprometernos con esa obra. Nos recuerdas que somos parte, que hacemos parte, que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, que somos esa columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos, Padre. Rogamos que nos perdones por las veces que hemos desamparado tu grey, hemos desamparado nuestros compromisos como iglesia delante de ti. Rogamos que nos perdones por las veces que en nuestra negligencia hemos abandonado tu obra. Hemos abandonado ese deseo de participar, de ayudar, de evangelizar, de poner nuestros dones a tu servicio. Perdónanos, limpia nuestro corazón, Señor, santifícanos y ayúdanos. Como dice tu palabra ya en el tiempo de Ageo, dice que tú despertaste el espíritu de los creyentes para trabajar en la obra del Señor. Yo te pido, despierta nuestro espíritu para trabajar para tu gloria. Despierta nuestro espíritu para comprometernos con la obra tuya, Señor. Te lo rogamos, Padre, hoy en este día que tú nos regalas, en este precioso domingo. Bendícenos como iglesia, ayúdanos, fortalécenos como congregación y permítenos que cada uno de los corazones que se congregan aquí en esta iglesia y que hacen parte de esta congregación, Señor, sientan ese compromiso y esa firmeza con la obra del Señor. Muchas gracias por tu misericordia y tu amor. Te adoramos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.